Del libro Los bienes terrenales del hombre, capítulo sexto. Y ningún extraño trabajará. La industria también se modificó anteriormente. Toda la industria que existía era aquella que se desarrollaba en la casa del campesino. Si la familia necesitaba algún mueble, no era posible llamar al carpintero para que lo hiciera, ni tampoco ir a comprarlo en una mueblería en cualquier calle de la aldea. Nada de eso. La misma familia cortaba la madera y la trabajaba lo mejor que podía, hasta hacer el mueble que necesitaba. Si tenían necesidad de ropa, toda la familia hilaba, tejía, cortaba y cosía hasta tener lo necesario. La industria era sencillamente doméstica y su producción tenía como único propósito satisfacer las necesidades del hogar. Entre los siervos del Señor había quienes se encargaban de este tipo de trabajos, y en tanto que otros labraban la tierra, y en las casas eclesiásticas también había algunos artesanos especializados, los cuales llegaban a tener gran experiencia en el tejido, la carpintería o la forja de hierro. No obstante, esta tampoco era una industria comercial para el abastecimiento de un mercado, sino que estaba al servicio de las limitadas exigencias de una casa. Era necesario un crecimiento del mercado para que los artesanos, como tales, pudieran existir en sus oficios diferenciados. El florecimiento de las ciudades y el uso del dinero brindaron a los artesanos la oportunidad de abandonar las labores agrícolas y ganarse el sustento gracias a su oficio. El cocinero, el panadero y el fabricante de velas se marcharon a la ciudad, donde se incorporaron al negocio que les señalaban sus respectivos oficios, ya no para satisfacer tan solo las necesidades de su casa, sino las de otras muchas. Y de esta forma empezaron a ser proveedores de un mercado que, aunque pequeño, estaba en crecimiento. Para ello, no era necesario un gran capital. Una habitación de su vivienda se adecuaba como taller. Lo realmente indispensable era ser hábil en el oficio y tener posibles clientes que comprasen lo que se fabricaba. Si el artesano probaba su habilidad e iba dándose a conocer aumentando la demanda de sus productos, podía entonces ampliar su negocio y emplear a uno o dos ayudantes. Había dos clases de ayudantes, el aprendices y jornaleros. Los aprendices eran jóvenes que vivían y trabajaban con el maestro artesano y aprendían el oficio. El tiempo del aprendizaje variaba según los oficios. Podía ser 1 año o podían ser 12. Ser aprendiz era algo serio. Significaba un convenio entre el muchacho y sus padres con el artesano, el que, a cambio de un pequeño derecho en alimentos o dinero, y la promesa de ser trabajador y obediente, se comprometía a enseñar los secretos del oficio y a dar albergue y alojamiento al joven mientras durase el aprendizaje. Una vez terminado si el aprendiz era aprobado para ejercer la artesanía y disponía de los recursos necesarios, podía poner su taller propio. Si, contrariamente, no tenía suficiente dinero para comenzar por sí mismo el negocio trabajando para el mismo amo, por un salario buscaba empleo con otro, cumpliendo y ahorrando con cuidado, y a menudo, después de unos cuantos años, podía establecer su taller. En aquellos tiempos no se necesitaba mucho capital para establecer un negocio y empezar a producir. La unidad industrial típica de la Edad Media era el tallercito.
cuyo dueño era un patrono en pequeña escala que trabajaba junto con sus asalariados y el que no solo producía los artículos que había de vender, sino que usualmente los vendía por sí mismo. En una de las paredes del taller había una ventana sobre una calle de la población, en la que se exhibía lo que estaba en venta y era vendido dentro sobre el mostrador. Es importante comprender esta nueva fase de la organización industrial, donde antes se hacían artículos, no para ser vendidos comercialmente, sino meramente para abastecer la casa propia. Ahora se los fabrica para ser vendidos en el mercado exterior. Y eran el producto de artesanos profesionales, propietarios de las materias primas y las herramientas con que trabajaban y que lo vendían, ya acabado. Los obreros de la industria de hoy no poseen ni la materia prima ni las herramientas, como tampoco venden el producto acabado, sino solo su labor. Los artesanos imitaron el ejemplo de los comerciantes, formando sus propios gremios. Todos aquellos que trabajaban en un cierto oficio en una ciudad se organizaron en asociaciones llamadas gremios. En la actualidad, cuando algún político habla en su discurso de la sociedad del capital y del trabajo, el obrero viejo y avesado que le oye bien puede encoger los hombros y afirmar con escepticismo: no es así, porque ha dejado de creer en ello. Bien sabe que existe una gran distancia entre el hombre que paga y el hombre a quien pagan. Sabe que no tienen los mismos intereses, que todo cuanto se diga acerca de su sociedad no modifica la situación en lo más mínimo. Por tal motivo sospecha o desconfía de las agrupaciones por profesiones. No desea, ni si puede evitarlo, llegar a ser miembro de una organización laborista en la cual el patrono goza de una gran participación. Pero los gremios de artesanos de la Edad Media eran diferentes. Todos los que tenían el mismo trabajo, maestros, aprendices o jornaleros, pertenecían al mismo gremio. Maestros y ayudantes podían pertenecer a la misma organización y luchar por iguales cosas. Esto era posible, porque la distancia entre el trabajador y el patrono no era grande. El jornalero vivía con el maestro, comía el mismo alimento, estaba educado de la misma manera, creía las mismas cosas y tenía las mismas ideas. Era la regla, no la excepción. Para los aprendices y jornaleros llegar a ser maestro por sí mismo. Mientras esto fue verdad, el patrono y el empleado podían ser miembros del mismo gremio. Más tarde, cuando surgieron los abusos y ya esto no fue verdad, encontramos el jornalero formando gremios exclusivamente suyos, pero en las primeras etapas de la organización de los gremios, el de los talabarteros incluyó a todos los de este oficio, el de los armeros a todos los armeros, etc. Cada aprendiz tenía los mismos derechos que los demás aprendices, cada jornalero los de otros jornaleros, cada maestro los de los restantes maestros. Había categorías en los gremios de artesanos, pero dentro de cada una había igualdad. Y en la escala, desde el último aprendiz, el primer maestro, todo estaba al alcance de muchos de los trabajadores. ¿Conoce usted a los tawyers? Esta es hoy una palabra obsoleta, probablemente porque correspondía a una profesión desaparecida, la de curtidor de pieles blancas. Pero en el siglo XVI y en Londres, esta labor era un gran negocio y hubo un gremio de tawyers de las ordenanzas de este, que datan de 1346. Podemos aprender unas pocas cosas sobre los gremios de artesanos.
Primero, si por casualidad cualquiera del dicho oficio cae en la pobreza, bien por edad avanzada o porque ya no puede trabajar, tendrá semanalmente 7 denarius para su manutención, si es un hombre de buena reputación. Segundo, y que ningún extraño trabajará en ese oficio, a menos que se trate de un aprendiz o de un individuo admitido a la franquicia de la mencionada ciudad. Tercero, y que nadie tomará al hombre que sirva a otro para trabajar con él durante su término, a menos que sea con el permiso de su maestro. Y si algún miembro de dicho oficio tiene en su casa trabajo que no puede completar, los del dicho gremio deberán ayudarle para que dicho trabajo no se pierda. Y si algún hombre que trabaje se comporta ante su maestro en forma inadecuada o se rebela contra él, ninguno de los pertenecientes a dicho gremio podrá darle empleo hasta que manifieste su arrepentimiento ante el alcalde y los concejales. Quinto, también, que los buenos miembros del mismo gremio una vez al año escogerán 2 hombres que serán veedores del trabajo y otras cosas que conciernen al oficio durante el año, personas que serán presentadas al alcalde y los concejales, y las que jurarán ante ellos inquirir diligentemente y hacer averiguaciones y lealmente presentar a dicho alcalde y concejales todas las negligencias que encuentran relacionadas con dicho oficio, sin pasar por alto a nadie, por amistad o por odio. También que todas las pieles falsa y engañosamente trabajadas serán decomisadas. Sexto, también que nadie que no haya sido aprendiz y no haya terminado su periodo de aprendizaje en el mencionado oficio será liberado de éste. Mediante el estudio de miles de documentos parecidos al anterior, los historiadores han logrado reconstruir cientos de años después de la historia a los gremios artesanales. La regla número 1 prueba que los gremios tenían muy presentes el bienestar de sus miembros. Había una especie de amistosa fraternidad que cuidaba de los agremiados caídos en desgracia. Por esa razón muchos gremios comenzaron precisamente para que sus afiliados pudiesen ayudarse unos a otros en caso de infortunio. Incidentalmente, es un hecho interesante que el seguro del desempleo y los sistemas de pensiones a los ancianos tan de hoy fueran establecidos por los gremios de artesanos en beneficios de sus miembros hace casi 600 años. La regla número 3 evidencia nuevamente que los gremios estaban organizados de tal forma que el espíritu de camaradería prevaleciera entre sus miembros sobre el de competencia. Es de notar en esta disposición que otros curtidores, tawyers, habían de socorrer a un camarada atrasado con su labor, a fin de que no perdiese su negocio. Resulta innegable, pues, que los intereses comerciales de los agremiados ocupaban un lugar primordial entre sus consideraciones. Obviamente, los miembros de un gremio estaban agrupados para retener el control directo de la industria en sus manos. Véase la regla número 2. Es importante porque muestra que los gremios de artesanos, como el de los comerciantes anteriormente mencionados, querían y obtenían un monopolio de todo trabajo de su clase en la ciudad. Para ejercer cualquier oficio en esta, había que ser miembro del gremio correspondiente. A nadie que no perteneciese al gremio le sería permitido trabajar sin permiso de éste. Hasta los mendigos de Basilea y Frankfurt tenían sus asociaciones, que no consentían
que por dioseros de otra parte implorasen la caridad en aquellas ciudades, excepto 2 días al año. Los gremios no toleraban interferencias en sus monopolios. Esto era una ventaja para ellos y lucharon por mantenerla. Aún la Iglesia, a pesar de su poder, tuvo que conformarse con las regulaciones gremiales. En 1948, los rectores de la Iglesia de San Juan, en una ciudad alemana, querían tener el pan hecho con el trigo y el centeno de sus campos, y tuvieron que pedir la aprobación del gremio de panaderos. Les fue concedido graciosamente el permiso por una consideración. Los maestros del gremio de panaderos y todos los miembros de éste han permitido, con toda buena intención, que los diáconos y canónigos puedan tomar y retener un panadero fuera del gremio, para hornear el pan de ellos con su cebada, trigo y centeno. Y porque los hermanos agremiados no venderán ahora más pan a la Iglesia, lo cual es una pérdida para ellos, la Iglesia les entregará 16 marcos. Los miembros de los gremios pelearon para mantener los monopolios respectivos en su ciudad. No permitieron que los intrusos de otras partes participaran en su mercado. Esas fieras guerras entre ciudades del medioevo que narran los libros de historia fueron a menudo libradas sencillamente porque los gremios no soportaron la competencia exterior.